Cómo nos definimos crea nuestra identidad. Desde la intención que hacemos las cosas, también. Si te interesa este tema, quédate por aquí porque es un tema que ha surgido a raíz del último vídeo que subí y me gustaría aclarar unos cuantos puntos y ampliar otros, así que bienvenido y bienvenida. Me he tomado algunas notas porque no quería que se me olvidasen algunas cosas importantes sobre las que he estado reflexionando y quería dar datos para que así quede, pues bueno, con un poco más de solidez. Como digo, este vídeo surge a raíz de unos comentarios en mi vídeo anterior. No con ánimo de criticar ni con ánimo de nada, porque nunca es mi intención. Mi intención siempre es ayudar, así sea a una sola persona, y sobre todo cumplir con, digamos, lo que me manda y lo que me guía Jesús. Ese es el compromiso que yo adquirí con él. Está mi testimonio en el vídeo que decía si te sientes solo o sola. Y así que bueno, por incómodo que sea a veces y por un poco de esa cosa que da exponerse y expresar ideas que van muy en contra de mucha gente, pues no me queda más remedio que hacerlo, porque ese es el compromiso que adquirí. Así que una vez más, sin ánimo de criticar a nadie, quería aclarar que primero que me encanta que comentéis y que expreséis vuestra opinión y yo la voy a respetar siempre. Aunque no sea mi verdad, aunque no esté de acuerdo, pues yo la voy a respetar. Sin embargo, como os he dicho, he sido guiada a aclarar unas cuantas cosas porque en un par de ocasiones se decía que Jesús era una oveja negra, que había sido el chivo expiatorio y demás. Entonces yo, reflexionando sobre eso y bueno, dejándome que me llegase la información, quería aclarar. Jesús nunca se presentó ni como un chivo expiatorio, ni como una oveja negra. Lo decía en un comentario, él se presentaba como el pastor y también lo dijo en muchas ocasiones que él lo dijo de una manera o de otra. Ya sabéis que hablaba mucho en parábolas y demás, pero lo dijo, ¿no?, en más de una ocasión, que él sabía a lo que venía, que era su misión y que él venía a salvarnos, como finalmente eso fue lo que demostró. Entonces, él nunca se presentó como una víctima, como esta idea que nos han incorporado a los que se llaman ovejas negras, a los que se llaman elegidos, a los que se llaman bueno, cualquier tipo de etiqueta que suele decirse con una connotación negativa. Y lo digo una vez más, yo también me identificaba con una oveja negra. Yo no estoy aquí negando el que haya gente que ha pasado por muchísimo, al igual que yo, y por eso y desde esa compasión puedo mandaros un abrazo y puedo entenderos. Sé por lo que habéis pasado, conozco a muchísimas de esas, bueno, comúnmente llamadas ovejas negras, por ellos mismos o por otros. Y sí es cierto que hemos venido aquí a hacer las cosas de otra manera. Sin embargo, yo explicaba en el vídeo anterior que no tiene por qué tener esa connotación negativa. Jesús decía: muchos son los llamados y pocos los elegidos, porque los elegidos, que son los que él elige, que son los que él salva,
tienen que cumplir una serie de requisitos y seguramente por algún motivo que quizás no terminamos de entender en esta vida, quizás por algún motivo teníamos que pasar por todo eso que tuvimos que pasar. Entonces, nadie está diciendo que tú no hayas sufrido si te denominas una de ellas. Nadie está negando lo difícil que es. Claro que es difícil. Es ir a contracorriente. En la serie de Chosen, si no la habéis visto, os invito a verla. Es una serie maravillosa donde te acerca mucho a Jesús, a su parte humana y a entender un poco más el qué vino a hacer aquí, por qué y para qué. Que al fin y al cabo fue para nosotros, para salvarnos y para decirnos cómo vivir y cómo poder ganar el favor de su Padre en el cielo. Entonces, se me ha ido un poco el hilo. Ya sabéis que a veces me voy por las ramas. Se me ha ido un poco. Bueno, lo que os decía es que quizás por algún motivo que ahora mismo no entendemos, necesitamos pasar por todas esas etapas tan duras, por todos esos sentimientos de rechazo, de abandono, por esas... bueno, creo que todos, o casi todos, o la mayoría de los que yo conozco al menos... han sido traicionados, han sido engañados, han sido menospreciados, han sido malinterpretados, malentendidos, han estado solos, se han sentido solos, han sufrido mucho y lo sé y me consta. Lo repito una vez más, yo he estado ahí y por eso, o gracias a eso, pude conocer más de cerca a Dios y a Jesús. Porque hubo momentos en los que yo no podía más y fue cuando me arrodillé en el suelo y cuando le dije: Dios, por favor, si es verdad que existes, muéstrate de alguna manera porque no puedo más. Y sé de muchísima gente que ha estado en esa misma situación y es esa misma rendición, es ese mismo soltar el control, es ese mismo decir te necesito, lo que Él está esperando para poder salvarte. No tienes que ir por la vida sufriendo y sintiéndote solo, sola, porque nunca estás solo o sola. Él está deseando ayudarte, está deseando salvarte. Lo que pasa es que hasta que tú no lo manifiestas de palabra, lo dice en la Biblia, de palabra, Él no puede actuar. ¿Por qué? Porque estás en manos del equipo contrario y todos sabemos cuál es el equipo contrario y todos sabemos lo que está haciendo en el mundo el equipo contrario y todos conocemos a ese tipo de gente y el cómo pueden destrozar no solo la vida sino literalmente el mundo como lo están haciendo. Entonces lo que pasa es que cuando estamos bien o tenemos una temporada que estamos bien, es como que no necesitamos a nadie, ¿no? Si hacemos las cosas bien es por mérito nuestro, si nos salen las cosas mal es culpa de los demás y todo ello es como una forma de intentar controlar todo, de intentar manipular todo, lo he dicho en otros vídeos y lo único que necesitamos hacer es rendirnos y ponerlo todo en manos de Dios o de Jesús y llamarlo. Y también lo he dicho en alguna ocasión, no hay ni una sola vez que Jesús no escuche o que Jesús no te atienda y te diga: es que cuando te iba bien no te hacía falta, ¿no? Y solo me llamas ahora que te hago falta. Bueno, pues ahora no quiero. Bueno, pues no, Él nunca hace eso. Él nunca hace eso. Si te pones a pensar por todo lo que pasó Jesús aquí, Él nunca tuvo una casa, nunca tuvo un coche, ni siquiera un caballo, que era lo único que había en el mejor de los casos en esa época. Nunca tuvo ninguna clase de lujo.
Y realmente si podía multiplicar panes, imagínate lo que podía hacer con monedas de plata o con lo que fuera. Él era el Hijo de Dios, él hacía milagros, él podía haber hecho lo que hubiera querido. Pero él eligió hacer la misión que le había mandado su Padre para salvar al mundo. Entonces, a mí me duele cuando la gente dice que él es el chivo expiatorio. No, él no fue el chivo expiatorio, él fue un héroe. Él fue el héroe más grande que hemos tenido en este planeta. Él fue la persona más pura y más buena que ha pisado esta tierra. Y él, con su ejemplo, quiso enseñarnos que lo que contaba no era acumular riquezas o todas esas cosas en las que el otro equipo quiere que nos enfoquemos. Por eso la gente, a pesar de que tenga mucho dinero, nunca llega a ser feliz. Y no lo digo por decir, es que conozco muchísimos casos de gente que tiene mucho dinero y me consta y no son felices, y ellos mismos lo dicen muchas veces. ¿Por qué? Porque están en la trampa de necesito más, tengo que ser más, tengo que probar más porque el otro tiene mucho y entonces yo tengo que tener el doble y tengo que facturar más, y todas estas cosas a las que nos lleva el otro equipo. Entonces él quiso enseñarnos a vivir de otra manera, a valorar lo que hay que valorar y a tener la intencionalidad que necesitamos tener con nuestra vida. Por eso cuando le preguntaban, alguno de los discípulos, ¿y cuánto, no? ¿Qué es esto de sígueme? ¿No? ¿Qué implica esto? Y decía, pues implica el estar con gente con valores y con gente que es capaz de luchar por una causa hasta las últimas consecuencias, al igual que él. Y también él lo dijo en muchas ocasiones, y lo dice en la Biblia en muchas ocasiones. Él nunca dijo que esto fuera a ser fácil, sino que puedes dejar las cosas en sus manos en lugar de tú luchar con todo. Lo decía con algo así como el yugo o algo así. Bueno, perdonarme porque yo aún soy un bebé en esto de la Biblia, hay muchas cosas que no consigo recordar exactamente y las estoy estudiando, así que si alguien sabe a qué me refiero, que lo ponga en comentarios, por favor. Pero él lo que decía era que lo dejases en sus manos, que dejases que él te ayudase. Y también lo dijo, eso me lo había anotado aquí, dijo, bueno, a ver, es que me ha anotado varias cosas. Sí, toma tu cruz y sígueme en Mateo 16, 24, en Marcos 8, 34 y en Lucas 9, 23. Ya sabéis que se repite bastante lo que dicen los discípulos y eso da la idea de la veracidad de los hechos, ¿no? Hay, muchísimas pruebas de todo esto. Realmente es cuestión de que quien quiera cree y quien no quiera pues no cree, igual que él decía, quien tenga oídos para oír, oiga. Entonces él hablaba, ya sabéis, un poco encriptado, ¿no? Yo también pienso, eso es mi opinión, esto no es nada que él dijera, yo creo que él hablaba en esos términos para que solamente su gente y no el equipo contrario pudieran entenderlo. Entonces a veces hay que reflexionar un poco y hay que intentar entenderlo o que alguien te lo explique. No digo que vaya a ser yo la que lo vaya a explicar, no soy tan entendida de la Biblia como para poder hacer ese papel. Yo simplemente transmito el mensaje que él me pide que transmita y en el momento que me pide que lo transmita, porque esa es mi parte. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que a lo mejor me he olvidado,
cosas, ¿no? Porque tenía varias cosas anotadas, pero tampoco quiero estar mirando continuamente al cuaderno. A lo que voy con todo esto es que él nos explicó en la Biblia cómo vivir aquí, digamos, para lo importante, porque él decía que esto no es lo importante, decía, no es lo que se ve, sino lo que no se ve, dando a entender lo importante es lo que después va a pasar en el cielo. Y lo único que él pidió fue amar a su Padre y amarnos unos a otros. No fue lo único que él pidió, corrijo, digamos que son las dos principales enseñanzas que él nos dejó. La más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda, amarnos los unos a los otros, como yo os he amado, decía él. Que por eso y por ese amor que él nos tenía, él sacrificó su vida. Entonces, una vez más, lo repito, la intención desde la que él vivió es la misma intención desde la que yo siento que tenemos que vivir. Él siempre se daba a los demás, él decía que él estaba para servir, no para que le sirvieran. Fijaros que él era el Hijo de Dios. Podía haber tenido todos los esclavos habidos y por haber y todos los sirvientes habidos y por haber, y haber dicho yo soy muy importante como para hacer cosas, y sin embargo él mismo lavó los pies de los discípulos en la última cena para demostrarles que hay que ser humilde y estamos aquí para servir. Y no es, la Biblia no es un libro que se haya quedado anticuado. Yo creo que es un libro que aún no hemos llegado al nivel de conciencia suficiente como para entenderlo muchos de nosotros. No digo todos, porque habrá gente que sí esté ya en ese nivel, así que no quiero quitarle aquí el mérito a nadie. Pero sí creo que es fundamental el que cambiemos de una vez esa mentalidad de oveja negra que lo único que hace es ponernos en lugar de víctima, en lugar de vivir una vida intencional, vivir desde el victimismo, y también nos separa de todo el mundo, nos hace sentir solos, y yo creo que eso es precisamente lo que el otro lado, llámalo el enemigo, llámalo el oponente, llámalo como quieras, eso es precisamente lo que quiere. ¿Por qué? Porque sabe que los elegidos, sabe que si descubrimos a Jesús tenemos un poder muchísimo más grande del que tenemos si somos víctimas. Por eso no quiere que despertemos, por eso no quiere que nos juntemos, por eso quiere que nos sintamos solos y aislados y deprimidos y víctimas, porque sabe que desde ahí no tenemos fuerza. La fuerza está cuando nos unimos, la fuerza está cuando descubrimos a Jesús, la fuerza está cuando estamos llevando una vida con intención. Entonces es cuando pase lo que pase, tú tienes un porqué y un para qué para vivir, y dices, yo pase lo que pase voy a seguir adelante. Eso es lo que el enemigo no quiere. Por eso en muchos sitios a los cristianos se les mata, se les persigue, y por eso se prohíbe, porque si no fueran importantes, ¿por qué tendrían que prohibirlos? ¿Por qué tendrían que prohibir el cristianismo? Podrían decir, bueno, déjalos, están ahí delante de su cruz, cantando, adorando a un tal Jesús. Si no fuera importante, no se tomarían las molestias que se toman para destruir el cristianismo y destruir las Biblias, que en algunos sitios están prohibidas. Realmente el enemigo es muy consciente del poder que tiene no solo Jesús y no solo Dios, sino también los elegidos cuando despiertan, cuando se dan cuenta de que ellos son esas ovejas perdidas que Jesús lleva esperando para salvar
toda la vida de esa oveja, ¿entiendes? Entonces da igual la edad que tengas, solo tienes que llamar a Jesús y pedirle ayuda. Y te aseguro que de una manera o de otra vas a sentir su presencia, te va a ayudar y solo tienes que dejar las cosas en sus manos y pedirle que te salve y arrepentirte. Lo único que Jesús te pide, Él ya murió por ti y por tus pecados. Lo único que Él necesita que hagas es que te arrepientas, que le pidas que te salve, que le reconozcas que Él está ahí, que confías en Él, que eres de su equipo y que vas a hacer lo posible por llevar la clase de vida que Él dijo que había que llevar. No una vida basada en placeres y en cosas materiales, sino en una vida con intención y una vida para servir a tu familia, para servir a otros. Eso es lo que Él nos compartió en la Biblia y sigue siendo actual a día de hoy. Y si te tomas el tiempo de leerlo, lo vas a entender cada vez mejor. Y si ves la serie de Chosen, lo vas a entender muchísimo mejor. Y desde aquí mi invitación personal a ver la película La Pasión de Cristo. Y si ya la has visto, te invito a que la vuelvas a ver. ¿Por qué te lo digo? Porque es muy importante que la veas. Y yo creo que todos tenemos mucha resistencia a verla, porque el enemigo intenta convencernos de que ¿para qué vas a ver eso? Es muy violento, tal y cual. Bueno, pues no es... Es verdad que es violenta, pero no quiere que la veas porque ahí tu alma conecta con eso y sabe que eso fue verdad y puede llegar a sentir algo, una ínfima parte del dolor y del sufrimiento que Él soportó por nosotros. Así que te invito a verla, supera todas las resistencias que tengas para verla y mira la película y verás cómo si eres un elegido, aunque tú te denomines oveja negra, si eres un elegido, algo en ti se va a romper. Parte de ese sufrimiento lo vas a sufrir tú porque es inevitable, porque nuestra alma sabe que eso fue verdad y una parte de ti lo sabe y va a resonar con eso. Así que bueno, no quiero alargar más este vídeo, seguramente me habré dejado algunas cosas, pero antes de terminar quería leeros un poquito del discurso que él dio en el monte, a ver, ¿cómo se llamaba? El Sermón del Monte. Y para que entiendas que él remarcó en varias ocasiones el que si aquí hacíamos las cosas bien tendríamos nuestra recompensa en el cielo. Y algunas de estas están en Mateo 5, el Sermón del Monte, y decía: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Así que bueno, creo que con esto ya termino. Decirme en comentarios qué sacáis de todo esto y si vais a ver la película de la Pasión, si habéis visto The Chosen y qué os parece y qué os ha aportado, si leéis la Biblia, si habéis sido salvados ya por Jesús, si lo que queráis. Os mando un abrazo muy muy grande y que Dios os bendiga.